Bueno, hola a todos. Estamos dándoles la bienvenida en este espacio de la virtualidad para presentar un nuevo título de la editorial Edubín. Esta vez, bueno, en un evento especial porque es un trabajo en coedición con la editorial Unirrío de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, me acompañan hoy José Di Marco, que es el director de la Unirrío, de la editorial de la Universidad de Río Cuarto, y Antonio Telo Argüello, que es el autor de la novela El Maestro Asador, que es la novela que vamos a presentar hoy. Bueno, en principio agradecerles tanto a José como a Antonio la presencia en esta reunión, en esta época del año, que es súper complicada y difícil para todos. En un año además muy agotador y muy cansador y muy particular en cuanto a este tipo de eventos. Y bueno, y agradecerles a todos también los que se van sumando en las vistas de la presentación, el tiempo que pueden dedicarnos para poder hablar de libros, que es lo que más nos gusta, digamos, y lo que venimos haciendo todo este año, incluso con una serie de eventualidades muy negativas, ¿no? Pero bueno, acá estamos y bueno, la novela de Antonio forma parte de la colección Edubín Literaturas, que es una colección bastante, podríamos decir que ya tiene su trayectoria en nuestro catálogo. Este es el título número 20, el otro día un poco repasamos eso, así que bueno, una alegría presentar un número cerrado también. Una colección que tiene la particularidad que digo, nosotros cuando la pensamos, habíamos pensado en una especie de mosaico en el que pudiéramos incluir diferentes voces, digamos, tanto de autores argentinos, latinoamericanos y algunas traducciones. Eh, y es bueno, una colección que nos llena de orgullo por lo que hemos publicado y por el hecho de sumar el título de Antonio ahora. Y además, bueno, por el hecho también de que sea una coedición con Unirrío. Creo que es el segundo título que estamos coeditando en este periodo, digamos, de los últimos tiempos. Y esperemos que sea el segundo de una serie de títulos más prolíficos, digamos, ¿no? Y que pueda prolongarse al futuro esta serie de colaboraciones, porque la verdad que hemos trabajado muy bien y bueno, nos parece siempre una estrategia muy interesante poder compartir esfuerzos, digamos, con colegas universitarios de otras editoriales universitarias para poder sacar adelante los títulos de nuestros catálogos, compartir, enriquecerlos. Así que bueno, yo les cedo la palabra a José, si les parece, como para que pueda presentarse él y quizás hablar un poco dialogar un poco con Antonio sobre el maestro asador en este formato de la virtualidad. Yo recuerdo que en algún momento estaba la idea de hacer esta presentación con un gran asado, que hiciera honor al título de la novela. Yo no sé cómo vamos a reemplazar con este Zoom ese asado, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que sea lo más llevadero posible. Así que bueno, José, bueno, es docente de letras y como les decía, director de la editorial Unirrío de la Universidad de Río Cuarto. Así que bueno, José, te dejo la palabra para que puedas continuar. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Eh, empezamos, digo, me gustaría tener en cuenta lo siguiente, que señalar, mejor dicho, perdón, que esta es la sexta novela de Antonio. ¿M? La primera de una obra, mejor dicho, de una obra bastante amplia, podríamos decir que pasa por diferentes géneros, literarios y no literarios, y dentro de estos últimos la poesía, la narración breve, ¿no? Podemos el relato, el cuento, y luego tiene 5 ficciones, no, perdón, 6 ficciones con esta novela, ¿eh? Que van desde 1987, creo que es cuando aparece la primera, cómo llegó la nieve, no sé si está bien Antonio, sí, ¿no? Después en el 97 Los días de la eternidad, en el 2016 Más allá de los días,
Antes de eso, en el 90, porque esas tres forman una trilogía que después hacer una breve mención. En 1992, El hijo del arquitecto, en el 2017 me parece está el romance de Melisenda, y finalmente esta que estamos presentando aquí, El maestro asador. ¿Sí? Por Unirío Editor tuvimos la posibilidad de, primero, de editar por primera vez Más allá de los días, que es la novela que cierra esa trilogía que la reeditamos en Unirío agrupada bajo el subtítulo de La balada del desterrado, y respecto de la cual, digamos, esta novela tiene cierta conexión con un tema que es recurrente, o sea, que atraviesa toda la producción literaria de Antonio, ¿no? Incluso hasta ciertos ensayos, ¿no? Que es el asunto de lo que él denomina el destierro, que tiene ciertas inflexiones particulares, podríamos decir, en los textos. Yo creo que en el caso de ciertas novelas, sobre todo de los días de la eternidad, y más allá de los días, esas que forman la trilogía, como dije recién, ahí el tema del destierro está fuertemente, inevitablemente conectado con el exilio, y con el exilio provocado o como consecuencia del terrorismo de Estado. ¿Mm? Pero también, como en Melisenda también es un texto sobre el destierro, por ejemplo, y este también, el hijo del asador, perdón, el maestro asador, porque bueno, sí, el hijo del asador es el que narra y el que escribe la historia, pero digamos, él tiene que ver con esa temática en la medida en que ya ciertas experiencias vividas en la infancia del narrador y del protagonista, que están vinculadas con traslados obligatorios, con cambios de domicilio, prefiguran, ¿no es cierto?, de alguna manera, lo que va a vivir mucho más adelante, eso que está directamente relacionado con un abandono forzoso y un distanciamiento obligado de la patria, del lugar de origen, del entorno de procedencia, que no solamente es geográfico, sino también, ¿no es cierto?, cultural en un sentido amplio, ¿no? Porque tiene que ver con las costumbres, con los hábitos, las formas de vida, con las maneras de hablar, con los afectos. eh, entonces me parece que si tuviéramos que encontrarle, por un lado, una conexión temática a esta novela con el resto de la producción literaria, como dije recién, y sobre todo narrativa, aunque la poesía también trata sobre el mismo tema, ¿no? En otro registro, podríamos decir, más metafórico, si se quiere, pero bueno, esa constante está en esta novela, de una manera particular. Después podemos conversar un ratito con Antonio, y a diferencia de las otras, cuando me refiero a las otras, me refiero a las de la trilogía, de La balada del desterrado, repito, y en cierta medida también la de Melisenda. Esta es una novela aparentemente más simple, ¿no? Más simple quiero decir en términos narrativos, de una narración más lineal, si la contraponemos a la fragmentación que predomina en las otras, ¿no? Y también es un tipo no sé si la palabra tipo está bien usada, quiero decir, es una novela en términos, podemos decir, referenciales, más autobiográfica, en la que hay determinados motivos que uno podría emparentar con la biografía del autor, nada más que en cierta medida desplazados y condensados, porque el tema de la memoria, la misma escena de que da comienzo al, al maestro asador, podemos decir que se superpone, se entremezcla el recuerdo con el sueño, o sea, lo onírico con el ejercicio de la memoria, en la medida en que para recordar como se recuerda eh, en base a ciertos encadenamientos de asociaciones libres, que en todo caso lo puede explicar a Antonio, ¿no? Se dan ciertos desplazamientos y ciertas condensaciones afines al sueño, ¿no? A la manera en que podemos describir el sueño. Entonces, por una parte, para ser más preciso, con respecto a las otras novelas, aparentemente son novelas más lineales, aunque cuando uno se detiene, vamos a encontrar que hay recuerdos adentro de los recuerdos, hay esas cosas que le gustan a los narratólogos, ¿no? Prolepsis, analepsis, o sea, adelantamientos de lo que va a suceder,
y después también hay cierta, digamos, referencia, la palabra no sé si es claro, referencia, envíos a otros textos de Antonio, a fragmentos de las novelas y también a su narrativa, ¿no? Perdón, a su narrativa breve, ¿no? Porque hay ciertos episodios de esta novela que han sido tocados, rozados o incluso narrados de otras perspectivas, por ejemplo, ¿no es cierto?, en algunos cuentos, ¿no? Por ejemplo, y eso me parece como para empezar. No sé si vos, Antonio, te parece más o menos acertada esa caracterización del maestro Asador, ¿no? En términos generales, como una narración un poco más lineal con respecto a las anteriores, y que tiene una torsión, algo autobiográfico que no aparece de manera directa, explícita en las otras, ¿no? Bueno, José, sí, has hecho una introducción bastante acertada y es verdad lo que dices acerca de las aproximaciones. Ya con el primer libro de cuentos que edité que publiqué en 1973 y que Unirrío reeditó en 2014 eh, en su versión original, ya estaba fundado ese universo personal y a partir de allí he ido trabajando el mismo universo, las mismas preocupaciones y siempre he considerado que toda literatura genuina es autobiográfica. Lo que pasa es que, en mi caso, la autobiografía pasa más por las formas, por el estilo, sobre todo el estilo, y los contenidos son más bien referenciales. Las experiencias personales están atravesadas por lo que es la literatura, la ficción. Por eso, en este libro es el más descaradamente autobiográfico, porque ya todos los elementos anecdóticos aquí están muy expuestos. De hecho, el maestro Asador nace de la idea de hacer un homenaje no solo a mi padre, que era el maestro Asador, sino también a mi madre, porque lo que quería hacer a través de ese homenaje tan particular a los padres era narrar lo que vendría a ser el retrato de un artista. Cómo se educa un poeta, cómo se educa en la sensibilidad, cómo lo van llevando, en este caso mis padres, hacia aquello que va a ser en la vida. En mi caso, un escritor, un poeta. Y digo poeta con muchísimo respeto porque pasé mucho tiempo antes de escribir, de aceptar que aquello que escribía era poesía, hasta tal punto que me puse una exigencia muy alta, que todo lo anterior a 1967 en narrativa lo destruí, y todo lo anterior en poesía a 1980 también fue destruido para poder presentarme en sociedad, para decirlo de algún modo. En el maestro Asador hay algo de ese rigor a través de la enseñanza de mi padre para hacer el asado. Mi padre me tuvo desde los 12 años, más o menos, 11 o 12 años, hasta los 22, que concluye esta novela de formación, haciendo solamente el fuego, ocupando nada más que del fuego para que él hiciera el asado, él hiciera la carne. Y yo le pedía siempre que me dejara hacerlo. Y él no me lo permitía porque decía, hará el asado el día en que usted sepa lo que le dicen las brasas. Allí había todo
toda una filosofía acerca del asado, pero también una filosofía acerca de la vida. Y, y entonces a partir de esa idea es que empiezo a narrar, empiezo a rememorar a través de todas las narraciones, por tanto de mi madre, de mis hermanos, de los dos hermanos que me siguieron, sobre todo, eh, cómo había sido mi infancia, cómo me habían educado, las cosas que había visto, las cosas que yo hacía. Y claro, en ellos estuvo esa especie de distinción también para que yo viera el mundo con otros ojos distintos al resto de quienes me rodeaban. Es así que yo podía, desde muy niñito, a lo mejor tenía 5 años, eh, que se cuenta obviamente en la novela, cómo me senté frente a una lampalagua que había traído mi padre en un Chevrolet, la había traído viva, junto con otros cazadores, y la ataron en un palo borracho, y fue todo el espectáculo de Villa Dolores allí, pero fue un espectáculo también para mí, porque veía aquel enorme animal retorcerse alrededor del tronco del palo borracho sin poder asirse a él, porque claro, el tronco del palo borracho tiene espinas y era todo un sufrimiento y yo quedé prácticamente ahí al helado frente a aquellas formas tan diversas de la piel de la lampalagua, y hasta que mi madre llevó a mi padre, le dijo, hay que sacrificar este animal, pero mi padre le hizo caso, y, pero puso la piel para que se secara en una pared y yo trasladé la silla observando los dibujos de la lampalagua que yo me imaginaba que eran caminos. Y entonces a partir de allí construí un mundo de fantasía por los caminos de la lampalagua. En fin, todos estos elementos que parecen mágicos van de alguna manera alimentando tu imaginación. Después aparecen otros elementos, como las narraciones de mi abuela materna, mi abuela Celsa, contándome las experiencias de su abuelo cuando fue raptado por los indios, cómo le desollaron los pies y cómo finalmente consiguió huir. Estaban las narraciones de la otra abuela, mi abuela Rosario, la abuela materna, que era más específica en cuanto a lo que me contaba, porque eran historias familiares, más bien donde había mucha tensión en el matrimonio, y algunos tíos, uno de ellos que llegó a perder todas las tierras que tenían cerca de Villa Dolores por el lado de La Rioja, y volvió a la casa diciendo que había sido engañado por las mujeres chimango, y lo encontraron, en realidad lo habían encontrado a él después de haber perdido al monte todas las tierras, lo encontraron en un prostíbulo y supuestamente esas eran las mujeres chimango. Bueno, todas estas historias las he ido contando a través de cuentos, aparecen en las novelas, pero como parte de otras vidas. Y aquí me aparecen de un modo más directo. Y también está la influencia de mi madre en el carácter mejor dicho, no el carácter, sino la predisposición para narrar, porque es ella la que era muy católica, incluso cuando los mormones, los testigos de Jehová golpeaban su puerta y salía ella, los echaba diciéndole yo soy católica, apostólica, romana y no tenemos nada que hablar. Ese era el carácter de mi madre. Pero mi madre nunca iba a la iglesia. Me mandaba a mí a la iglesia para que fuera a misa y después le contara el sermón. Así que me acostumbré a contar hasta la misa. Y más tarde también me enviaba al cine, de allí mi gusto por el cine, mi afición al cine,
y también contaba las películas. Le contaba a ella y entonces a lo mejor cualquier día me decía, ay hijo, ¿por qué no me cuenta aquella película que me gustó tanto? Yo tenía que volver a contar esa costumbre que también me quedó porque con una barra que llegué a hacer en Río Cuarto, que eran todos una manga de atorrantes, eh, que les gustaban solamente las películas de western o las películas rosas, donde trabajaba Doris Day, Rock Hudson, todos aquellos. Y a mí no me gustaban mucho, sí que iba con ellos, pero llegué a un pacto cuando empecé a ver cine de más calidad, pero ellos no entendían ese cine. O sea, la Dolce Vita, las películas de Bergman, de Pasolini. Y claro, ellos, como habían hecho ese pacto conmigo, íbamos al cine a ver esas películas también, pero yo tenía sentado en un banco de la Plaza Roca, enfrente del Banco Nación y frente de lo que es el kiosco parisino, que hoy es un kiosco de información de la municipalidad, información turística, donde además comprábamos desde los chicles hasta los preservativos. Allí en ese banco yo les contaba de nuevo las películas en versión más divulgativa. De modo que siempre, antes de decidirme a escribir de verdad, estuve contando, ya tenía una práctica. Bueno, la novela esta, El maestro asador, que transcurre, en realidad todo, como ya apuntó en cierto modo José, transcurre una noche, cuando mi padre me manda a buscar a mi casa para que haga el asado. Y no me dio opciones. Me llamó y me dice, el asado tiene que hacerlo esta noche. Porque había venido de visita un tío. Y bueno, ese tío se iba a las 10 de la noche y yo tenía, me llamó a las 6 de la tarde, así que tenía que hacer el fuego, poner la carne, pero era una cantidad de carne superior a, a los comensales que yo contaba en ese momento, que era mi familia y el tío. Eh, entonces me dice, no, es que vendrán más tarde otros amigos, pero la carne la tiene que poner toda ahora y, y estar en su punto, a la hora que se vaya tu tío, para que coma temprano su tío, y en su punto cuando vengan los demás. Así que ya allí era una primera prueba. Esa misma noche, durante el encendido del fuego y la cocción de la carne, es que yo voy recordando distintos episodios de mi vida pasada, hasta ese momento en que tengo 22 años, y, y la experiencia que tuve en Merlo, en San Luis, en Villa Dolores con los niños, y después en el Cerro Áspero, eh, o el Pueblo Escondido, como le llaman ahora, donde mi padre había sido el encargado de la usina. Bueno, todas esas vivencias y esas formas en que ellos me enseñaban forman parte del contenido del maestro asador. Por supuesto, está de más decir que, aunque autobiográfica, no todas, ya sabes que la memoria es muy traicionera y que también hay recursos de ficción que permiten ir enlazando los distintos capítulos de esa vida, porque toda anécdota tiene que tener un sentido que trascienda la anécdota misma. Tiene que tener una enseñanza, una reflexión, y casi siempre esa reflexión tiene que tener, desde mi punto de vista, una explicación ética o una explicación existencial. Y bueno, en eso consiste lo del maestro asador. No sé si me he explicado bien con respecto a los contenidos o si queda algo por allí en el tintero,
José, Manuel. No, para mí quería agregar, no sé agregar si la palabra es adecuada, pero lo siguiente, bueno, la novela es una novela, también se puede leer como una novela familiar, ¿no es cierto? Como una reconstrucción del árbol genealógico, de las distintas ramificaciones que este tiene. También una novela acerca de la formación de un artista, como, como dijiste vos, y también es un Bildungsroman, no sé, un román, una novela de aprendizaje, un relato de formación, Sí. Ujú. que a mí me hace acordar, pensando en términos del sistema literario argentino, de la historia de nuestra novelística, a un modelo, o sea, toda novela de aprendizaje también tiene un modelo de aprendizaje, ¿no? Podemos hacer un aprendizaje positivo, tiene matices o negativos, acá ese modelo de aprendizaje es positivo en el sentido de que es el legado o la transmisión de ciertos saberes que pasan de padre a hijo, se hacen se realizan sin grandes interrupciones. O sea, en todo caso, las tensiones o las discrepancias que pudo haber entre ambos, en algún momento se menciona, no están narradas. Acá se narra, ¿no es cierto? Se narra ese momento en el que, repito, la transmisión no solo de pericias técnicas con respecto al asador, pero que al mismo tiempo es un conjunto de valores, no sé si la palabra es pauta, de pautas, digamos así, de valores, de ejemplos, porque convertirse en un asador, ¿no es cierto?, es convertirse en un hombre, y en cierto sentido adquirir ciertos atributos vinculados con un modelo de masculinidad en un momento, pero al mismo tiempo convertirse en un ser humano, ¿no? En un ser humano integral, íntegro. Eso me hace acordar mucho al modelo de aprendizaje que está trabajado en Don Segundo Sombra, ¿no? En la novela de Wiraldes, de esa relación que hay entre un padre sustituto, que es Don Segundo Sombra, y un hijo eh, eh, no reconocido por su verdadero padre, ¿no es cierto? Es curioso esa novela porque tiene como un desplazamiento así psicoanalítico que no sé si se habrá trabajado alguna vez, porque no sé si ustedes lo recuerdan. El personaje descubre quién es al final de su novela, o sea, cuál es su verdadero origen, quién es su padre, entonces ese vínculo entre el recero, el domador que lo forma, a Fabio Cáceres es como un sustituto, le digo yo, entre comillas, del vínculo que no se puede dar, el vínculo real. Es un vínculo imaginario, simbólico, ante la ausencia de un vínculo real que es el hijo que no. Bueno, pero más allá de ese rollo, ese modelo de aprendizaje está acá presente, un tipo de aprendizaje en el que la adquisición de repito, de ciertas habilidades manuales, ¿eh? Técnicas, se dan eh, se traspasan a un plano que tiene que ver más que todo con la constitución de un espíritu, de una formación espiritual. Eso me pareció. Y al mismo tiempo la novela tiene, y de allí también, como dijo Antonio, muchas pruebas, o muchas peripecias adquieren un sentido ejemplar, o sea, son como ejemplos, son como pruebas que hay que ir superando. Incluso la última prueba de hacer ese asado, para recibirse, entre comillas, plenamente de asador, tiene que ver con eso, me parece a mí, ¿no? Y al mismo tiempo hay muchos episodios vinculados uno podría decir, con la novela de aventuras, que pasa por la relación entre, ahora me olvidé cómo se llama el hermano, que está con Manuel, en ese momento se me fue, con el que vivencian, comparten toda esa serie de aventuras, eh, que son, yo les llamaría sencillamente, como son travesuras, ¿no? Y al mismo tiempo eso le da como un toque, llamémosle, más humorístico, si se quiere, en cierta Claro. medida, al relato, y también le da ese sentido de que eh, del valor y de la importancia que cobran en ese tiempo de la infancia, que es un tiempo como anterior al tiempo cronológico, ¿no es cierto?, en el que cada incursión, incluso por los terrenos linderos
del hogar, implica siempre una transgresión, ¿no es cierto? Cometer cierta transgresión, no dormir la siesta, ir más allá de los límites que le marca la autoridad paterna o el control, entre comillas, materno, y la idea de aventurarse, ¿no? Que creo que eso está... Desafiar a los padres, digamos. Sí, exactamente, desafiar los mandatos Ujú. entonces me parece el episodio de las lechiguanas, por ejemplo, ¿no? Y también todo ese vínculo que se da siempre entre los hermanos mayores o las hermanas mayores con las que le siguen, que es cierto, de aprovecharse de la inocencia, no de asustarlo. Bueno, mejor estamos espoleando un poco la novela, pero como se dice ahora, pero para que vean todo ese episodio me parece que tienen que ir, pasar por una tranquera por donde tienen que pasar, hay un alambrado, lo pasan lo mismo, ¿no es cierto? Hacen toda una serie de pequeñas transgresiones y después está todo ese episodio en el que el hermano, no, dentro de ese episodio en el que el hermano mayor, como conoce eh, algo, algo que el hermano no, tiene un secreto, o sea que en realidad esas mujeres chimango son una leyenda, pero se vale de las mismas, ¿no es cierto? Para asustarlo. Y Sí, también, con bueno, me con pareció los así, ¿no? aguiluchos, los aguiluchos que están Con dando los vueltas. aguiluchos, claro. Que me pareció esa idea de que hay un relato de aprendizaje, que es una novela de formación, no sé, me acuerdo, me hace acordar dentro de la literatura argentina ese modelo que está en cierta medida, ¿no? Con sus singularidades, las que tiene el maestro Saura, a Don Segundo Sombra, la idea de que volverse gaucho, hacerse gaucho, que le enseña el domador, el recero, a Fabio Cáceres, al inexperto niño, casi niño, adolescente diríamos hoy, es también no solamente saber domar, saber pensar un cuerpo, como también pasa en esta novela, no solamente hacer el asado, sino sembrar, arar, por ejemplo, montar a caballo, son toda una serie Por de, ejemplo, allí en esto que sí, dice sembrar, arar, cuando el niño de la novela del maestro asador quiere arar la tierra y el padre le enseña a hacer el surco porque en realidad quiere que su hijo piensa que roturar la tierra lo hace cualquiera, pero sembrar no lo hace cualquiera. Entonces le dice el padre que él no quiere que are la tierra, sino que sea un sembrador. Igual también hay allí. Y cuando le enseña a hacer el surco, le dice, sujete virgen las riendas de la bestia, no deje que la bestia le marque el rumbo. También hay en esas formas que son tan prácticas bueno, pero es que la gente de campo siempre ha sido sentenciosa en el habla y siempre hay esa doble significación en las cosas que dicen, que tienen un valor práctico y al mismo tiempo un valor ético. Y sí, también tienes razón, José, hay al hacer plantearme la escritura de esta novela, hay todo un recurso a la tradición literaria. Allí está desde el Lazarillo de Tormes, porque el ciego también le enseña, aunque los golpes, pero también están, por ejemplo, el Gran Monés de Alain Fournier, está el retrato del artista adolescente de Joyce, ¿no? Hay una serie de recursos en todos, están todas las novelas de iniciación alemanas, que también son muy didácticas en cierto modo, que te van enseñando cómo contar este tipo de historias, sin llegar, es decir, todos estos recursos a la tradición, lo que tienes que hacerlo es pasarlo por tu propio estilo para que tengan un sentido más personal. Y hay otra cosa que señalaste que de una manera muy precisa, que es la formación de la masculinidad. Con el asado es una cosa de hombre, pero también interviene mi madre. Es decir, así como mi padre me situó en el mundo, mi madre me sitúa en la responsabilidad y sobre todo en la generosidad y en la bondad, porque el niño que fui, cuando le hace una barbaridad a,
al hermano menor, ella le dice, ay, hijo, ojalá nunca llegue a tener poder. Con esa sencilla frase, que lo dice una madre de corazón ante lo que ve, yo me preguntaba, ¿qué diablos vio mi madre en aquel niño? ¿Qué perversidad había visto? Y claro, al negarle la posibilidad o al señalarle cuál era el camino a la perversidad, el poder, de alguna manera lo hace reflexionar. Y todos estos elementos son los que van marcando la formación del carácter y también indicando el camino que debe ser la conducta de un ser humano. Por eso yo no creo que, sí, dentro de la varonía, porque mi familia fue muy patriarcal, al punto de que mi padre se sentaba en la cabecera de la mesa, mi madre a la izquierda y yo iba a la derecha. Pero cuando mi padre faltaba a la mesa, no era mi madre la que ocupaba la cabecera, sino era yo mismo. De modo que había un sentido muy patriarcal en esa familia. Y romper con esa idea desde muy niño, porque cuando tomé conciencia de la responsabilidad que significaba estar en la cabecera de la mesa, empecé no a sentarme en la cabecera de la mesa y a discutir ciertas decisiones, a cuestionarlas. Y fue eso, ¿por qué? Porque también tenía la referencia de mi madre, y si yo era tan inteligente como decían que era, porque también me ponen en ese podio, que yo no sabía si era de verdad o no, pero voy comprobando cómo es la educación, y se me enseñan a pensar también. Y eso es lo que he querido también marcar en esta novela. Una de las cosas que no se dicen en la novela es que ser bueno no tiene demasiada importancia. Ser bueno por naturaleza, en realidad, no te ayuda a vivir. Lo que te ayuda a vivir es tener conciencia de que puedes ser malo y cometer maldades, de allí la educación de aquella, ojalá no tenga poder, es que puedes elegir entre hacer el bien y elegir el mal. Si eliges hacer el bien es porque eres consciente de lo que estás haciendo, es algo bueno para ti y para quienes te rodean y para aquellos que están más allá del entorno familiar. Y esas son las cosas que he procurado contar aquí, contar de una manera como me las contaron a mí. Allí están en la voz de ese muchacho recién salido o recién nacido a la madurez que hace el asado. Están las voces también de mis abuelas, que son las que me contaron las cosas. Son ellas las que de alguna manera me enseñan a contar y me sitúan en la oralidad. Y en lo que rescato, quizás no sea la sencillez, porque aparentemente es sencilla la novela, pero está muy fragmentada, es la oralidad. Yo quería contar una historia como se cuentan a la orilla del fuego. Y creo que eso es lo que le da, de alguna manera, un tono de sencillez a la narración. Bueno, José, no sé si te quedó algo como para preguntarle a Antonio. Ya estamos con el reloj ahí Sí, lo que nos único que amenaza. quería, sí, perdón, Emanuel, discúlpame que te pisé. No, 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 no. Te decía digo, que tenemos el reloj ahí que nos empieza a Sí, amenazar, pero sí, adelante. no, de mi parte lo único que quería decir que eso está bien, lo que acaba de decir Antonio, que hay una escena fundante en la novela, de esto, pero quizás de toda su literatura, que es aquella que tiene que ver con la adquisición de la escritura y la lectura por parte del narrador, ¿no? Cómo se da ese
que primero se hace al margen de la escuela, dentro del hogar, cerca de la madre, en ausencia del padre, junto a unas, digamos, inquilinas, que tienen ahí, una modista y su sobrina, que es una maestra. Entonces hay una relación entre cómo se aprende la escritura, se dibujan las letras, y después se ve que esas letras representan determinados sonidos, y cómo la conexión entre las letras forman palabras, y con las conexiones y los vínculos entre estas, ¿no es cierto?, constituyen las frases, a la manera de cómo procede la modista, surciendo, uniendo las telas. O sea, por un lado tenemos la escritura, por otro lado la voz que viene sobre todo de las mujeres, como explicó Antonio, y particularmente de las abuelas, y agregamos eso, la transmisión de la experiencia, la preservación de la experiencia, ¿no es cierto?, que es esto que va a pasar de padre a hijo, pero que después podrá ser retenido y transfigurado mucho después por quien va a ser un escritor, un poeta, ¿no? Y eso está narrado en la novela, en una escena, a mi entender, muy significativa. Sí, la escritura forma parte de mi vida, es decir, aprendo a escribir de ese modo. Y es así como, por eso me duele tanto cuando se corrompe el lenguaje, porque el ser humano es lenguaje. Y cuando se lo corrompe, se atenta contra él, contra supuestas transformaciones impostadas del lenguaje, me resulta muy, muy violento, me resulta de un autoritarismo casi insoportable, que algo que nace de la comunidad pretenda ser transformado por pequeños grupos insurgentes, por decirlo de algún modo, que no conocen absolutamente nada del lenguaje, ni cómo se nace, ni cómo evoluciona, ni cómo se transforma ese lenguaje. Por lo tanto, el pretender alterar la gramática, la fonética, la morfología misma de las palabras, es una aberración de la que muchos que están en la escritura, en la poesía, no deberían, en la edición, no deberían permitir bajo ningún aspecto, porque los cambios se van a producir, los cambios orientados a la igualdad, a la justicia, a todo esto se van a producir sin, por sí mismos, por evolución de la sociedad, no porque modifiquemos el habla. Y esto lo sé porque, aparte de haber estudiado sobre estas cuestiones, lo sé porque lo he vivido. Sé cómo se viven. Llegar a los 75 años sin haber aprendido sería una tontería. Y una de las cosas que he aprendido, mi sociedad, la sociedad que vivió ese niño, no es la misma sociedad que estamos viviendo ahora. Pero ese niño sabe del lenguaje, aprende a conocer el lenguaje y sabe de qué manera pues, lo sostiene en la vida, como sostiene toda la comunidad. Bueno, Antonio, José, la verdad que muy, muy agradecidos y muy, muy contentos, digamos, de parte de Dubín y bueno, de Uni Río, de poder tener esta charla con Antonio y bueno, y de sumar este libro, este título a nuestro catálogo. Ojalá que llegue a la mayor cantidad de lectores posibles. Vamos a hacer todo el esfuerzo para eso. Y bueno, Antonio, digo, agradecerte de nuevo el tiempo, la presencia, José, a vos también. Ojalá que lo hayan disfrutado y bueno, ojalá que la novela tenga que llegue a muchos lectores, digamos, ¿no? Eso me parece que es el objetivo nuestro. Y vamos a hacer ese asado grande para presentarlo cuando pasen estos bichos. Cuando pasen todos estos bichos. Vamos con barbijo de último, no hay problema, mantenemos la distancia. Yo ya me han regalado el delantal ya. Ya tenés todo, sí, sí. Bueno, José, un abrazo grande y Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos por participar. Chao. Chau, chau.